el tema de la radiación, ¿cuánta exposición puede tener una persona de forma segura a esos rayos? Porque tenemos que valorar siempre un riesgo-beneficio. Si el riesgo de producir un cáncer por una prueba de imagen es muy pequeño frente al riesgo de que un cáncer que ya tienes o una enfermedad que ya tienes progrese, pues ahí es donde tú tienes que valorar. La indicación es clara. Es difícil engañarnos ya, porque con la imagen médica somos capaces de ver mucho. Puede que en un futuro los médicos simplemente utilicéis herramientas de IA para el diagnóstico, ¿no? Cada vez vamos a ser capaces de detectar antes una demencia y, por tanto, pues si la cisura coroidea de repente, en vez de medir 1 milímetro, mide 3, eso ya es un hallazgo que me dice, esta persona va a desarrollar un Alzheimer. ¿Y cómo ves la sanidad pública a día de hoy? Lo más positivo lo tengo claro, además después de haber estado en Estados Unidos, pues lo más positivo es... Doctor José Manuel Felices, ¿qué tal estás? Muy bien, Carlos, encantado de estar aquí. Mira, he traído muchos especialistas aquí al podcast y te decía antes, digo, ostras, qué bien que cada vez haya más médicos que os dedicáis en redes sociales. De hecho, dejaremos tu Instagram, que lo estás petando en el último año. Pero es verdad que nunca había traído a un radiólogo. Y lo primero que quería preguntarte es, oye, ¿qué hace un radiólogo dentro de...? No sabía, bueno, sí sabía que era una especialidad de la medicina, pero lo asociaba como, oye, el que te mete para hacer los rayos y ya está, o el que lo interpreta. ¿Qué hace un radiólogo? Eso, me encanta que esa sea, pues bueno, un poco la visión que tiene el 90% de la población, ¿no? Casi todo el mundo piensa que el radiólogo es quien hace la prueba de imagen, ¿no? Y quien se encarga de hacer la prueba de imagen. Y bueno, eso lo hacen los técnicos. O sea, esa parte la hacen los técnicos, que requiere una formación muy específica para ello, y ellos están formados para tomar la imagen. Una vez que la imagen está tomada, el radiólogo es quien la interpreta y quien hace un informe para que al médico que te atiende en la consulta tenga y vea, pues este paciente tiene tal. Entonces el radiólogo, en la concepción clásica, es el que te diagnostica, el que te da el diagnóstico de esa prueba de imagen. Pero a día de hoy la radiología ya tiene una segunda pata. Esa era la primera pata, que es la del radiodiagnóstico, y ahora tiene una segunda, que es el intervencionismo, que es utilizar todo lo que sabemos de imagen para poder verte por dentro y solucionarte un problema. Operarte sin abrir, que sería lo fácil, que esa es la parte tan novedosa y que a mí tanto me gusta de la radiología. Utilizamos la imagen, vemos dónde está el problema y sin necesidad de abrir, un cirujano tendría que abrirte, mis ojos son la imagen, llego con una aguja, con un catéter, con una guía, con el material médico que sea y solucionamos el problema. Pero eso no tienes que tener, o sea, eso no tiene que hacerlo un cirujano. El cirujano es el que, en caso de que nosotros lo que estamos haciendo es ayudarles, ¿no? Estamos facilitándoles el trabajo o complementando su trabajo, porque si podemos hacerlo sin abrir, será mejor, será siempre mucho menos agresivo, mucho menos invasivo hacerlo sin abrir que hacerlo abriendo. Entonces, por ejemplo, se rompe la aorta, la arteria principal del cuerpo que lleva toda la sangre. Claro, se rompe la aorta, rápido a quirófano, ¿no? Eso sería la idea principal. Pues a día de hoy ya tenemos medios para que seamos los radiólogos quienes solucionamos eso. Y eso se hace gracias a que sabemos mucho de imagen y podemos guiarnos por dentro del cuerpo a través de tubos, que son catéteres, que son guías, a través de tubitos nos vamos guiando, vamos viendo en una pantalla que tenemos, vamos viendo por dónde va ese tubo, vamos llegando al sitio y cuando llegamos a donde está la aorta rota ponemos una camisa, por ejemplo. Otra cosa muy típica que la gente asocia, el ictus. Cuando hay un ictus y hay un trombo, un coágulo tapando la arteria cerebral media, que es la que te hace hablar, por ejemplo. Pues los radiólogos pinchamos en la ingle, subimos, vamos viendo el tubito subir y cuando llegamos al sitio el tubito tiene una aspiradora en la punta y se lleva el trombo. Entonces, claro, solucionamos problemas sin necesidad de abrir. No podemos solucionarlo todo, por eso los cirujanos siempre van a estar ahí, obviamente, pero ahí estamos nosotros para complementar y al final darle la mejor atención al paciente. O sea, que la radiología en crecimiento exponencial. Sí. ¿Y qué técnicas utiliza
O sea, bueno, ¿qué aparatos tecnológicos utilizáis para diagnóstico, ¿no? Porque a mí me suena, pues eso, los rayos X de toda la vida, ¿no? El TAC, la resonancia, pero ¿qué diferencias hay entre unas y otras y qué es lo que utilizáis en el día a día? Perfecto, eso es lo que le suena a todo el mundo, ¿no? La radiografía, el TAC, la resonancia, la ecografía, esas serían las 4 principales que utiliza el radiólogo. La radiografía es la foto de toda la vida, póngase, no respire, la típica foto del tórax, ¿no? Del pecho. El TAC es una radiografía, pero muchas veces. Entonces sería como muchas radiografías hechas de una, y entonces en vez de ser una foto simple, lo que nos permite es reconstruir y tener mucha más información de tu cuerpo, por tanto la precisión es mucho más alta. La resonancia es parecida al TAC, o el tipo de imagen que saca es parecido al TAC, pero no solo saca la imagen, sino que nos permite estudiar procesos fisiológicos, moleculares, porque lo que hace es estimulación de protones, entonces no utiliza radiación, no utiliza rayo, por tanto es completamente segura para el paciente, para una embarazada. Entonces es ahora mismo la prueba donde más expectativas tenemos para el diagnóstico. Y luego la ecografía, que es ultrasonido, tampoco utiliza radiación, por eso se utilizan embarazadas, y que es excelente porque cada vez sabemos más, cada vez lo utilizamos mejor y cada vez diagnosticamos más con la ecografía, que es una prueba muy rápida. A mí es la que más me gusta porque es muy accesible. Es una prueba que es que debería estar incluso en las consultas de medicina de familia, ¿no? Porque al final es tan sencillo como, venga, un poquito de gel, te lo ponen, ala, y podemos ver, por ejemplo, un tiroides, un riñón, un hígado. Rápidamente tenemos información de cualquier cosa del cuerpo. Y esas serían nuestras 4 principales. Luego ya nos podríamos meter en pruebas más avanzadas, que serían las de medicina nuclear, que es el PET-TAC, que ya son pues, pruebas más específicas para pacientes con cáncer, ya para estudios mucho más dirigidos, ya no de primera línea, digamos. Y es interesante esto porque el tema de la radiación, ¿hasta cuánto puede exponerse una persona a estos rayos? Obviamente, cuando te lo haces, por ejemplo, yo la última vez creo que me lo hice fue cuando me luxé el hombro, ¿no? Entonces te dan rayos ahí y tal, que entiendo que es la única forma para ver el hueso y todo esto, ¿no? ¿Cuánta exposición puede tener una persona de forma segura a esos rayos? Vale, la exposición a la radiación, bueno, todo eso tiene unos límites regulados por ley y eso está, vamos, muy, muy bien regulado, pero cualquier dosis de radiación que esté justificada y que esté indicada, por tanto, es segura. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar siempre un riesgo-beneficio. Entonces, si el riesgo de producir un cáncer, ¿no? Que es a lo que más miedo le tiene la gente, el riesgo de producir un cáncer por una prueba de imagen es muy pequeño, muy pequeño. Frente al riesgo de que un cáncer que ya tienes o una enfermedad que ya tienes progrese, pues ahí es donde tú tienes que valorar un riesgo muy pequeño frente a un riesgo de que una enfermedad que puede ser que ya tengas progrese y te vaya a más y no le pongamos tratamiento a tiempo. La indicación es clara. Entonces ahí lo que es muy importante es saber que no hay que hacer pruebas por hacer pruebas, que hay que valorar siempre cada caso y decir, en este caso está indicado, si la prueba está indicada, la prueba es segura. Eso es lo que la ley ha determinado y lo que nos permite hacer. De todas maneras, todo esto está muy bien regulado. Hay que pensar que la radiación se empezó a utilizar, pues, sonarán los nombres William Röntgen, Marie Curie, sobre todo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, o sea, antes de los antibióticos. Si los antibióticos están ya y son de 1919, cuando empieza el descubrimiento de Fleming, estamos hablando de una herramienta que tenemos 50 años antes. O sea, el estudio y lo que nos lleva acompañando la radiación y la radiación en medicina, esto está muy trillado, ¿no? Muy bien controlado. Te quería preguntar, porque sé que esto obviamente no se hace en la sanidad pública, en la atención primaria, pero para una persona sana, ¿habría posibilidad de hacerse pruebas diagnósticas para intentar detectar si tiene a lo mejor algún tumor? Por ejemplo, yo estoy sano, ¿no? ¿Podría hacerme como un escaneo con resonancia magnética, entiendo, ¿no? Para no radiarme y ver que mi cuerpo está ok. Vale,
La verdad es que me gusta la pregunta porque es por donde viene un poco, bueno, supongo que has leído de la medicina personalizada, ¿no? Sí, yo he leído sobre algunos famosos en Los Ángeles y tal, que se hacen como un escaneo entero del cuerpo, y este tipo de cosas. Y digo, ¿esto tiene sentido? ¿Tú lo ves bien o no? ¿O cómo? Bueno, esto es un poco todo lo que viene ahora que se quiere implementar con la inteligencia artificial, de ese escaneo de la medicina personalizada, todo esto que ahora se está poniendo de moda y que sobre todo pues personas que tienen mucho tiempo y mucho dinero y pueden invertirlo en este tipo de cosas. Hombre, yo pienso que es matar moscas a cañonazo, ¿no? Que al final lo que tenemos que dar es respuesta a un síntoma. Es cierto que la radiología puede detectar, la radiología y el diagnóstico médico puede detectar de manera precoz, pero quizá para esto, pues la ecografía sería el medio que yo creo puede ser más eficiente. Utilizando, si me tengo que quedar con una, me quedaría con la ecografía para detectar sobre todo lo asociado a factores de riesgo cardiovascular, a síndrome metabólico, que ahí es donde más podemos actuar. Y luego en tema de cáncer, pues bueno, hacerse un escaneo completo con resonancia es muy costoso, es mucho tiempo, tampoco hay tiempos de máquina. Hombre, si una persona es capaz de asumirlo y de pagárselo pero aún así me parece un poco matar moscas a cañonazos. Creo que habría que darle respuesta a síntomas. Sí, a ver, entiendo que como técnica de prevención en salud pública no tiene ningún sentido, no, claro. Pero para una persona que a lo mejor pueda permitírselo, porque ahora estaba pensando, hace poco me salió por redes el caso de un chico que está documentando pues su diagnóstico reciente de cáncer de páncreas, y el problema es que es un cáncer que típicamente se diagnostica cuando ya está con metástasis, ¿no? En estadio 4. Y además el pobre pues cuenta que lo diagnosticaron porque ya no paraba o no soportaba el dolor que tenía, creo que en la zona lumbar o lo que sea, tal, y tardaron mucho tiempo. Joder, tiene que haber algún método diagnóstico por imagen de detectar que ahí en el páncreas está naciendo un tumor, ¿no? Hombre, en ese caso la resonancia, ahí la eco nos puede dar pistas, desde luego siempre vas a ver algo raro. En una ecografía, cuando hay un tumor en el páncreas, pues siempre vas a ver una dilatación bien de la vía biliar o bien del conducto pancreático, siempre vas a ver algo raro y por tanto ya te estaría dando una pista que habría que compaginarlo siempre, combinarlo con la analítica, que al final no olvidemos que eso que estamos buscando, esa medicina de ya prevención máxima, ¿no? de nos adelantamos al máximo, lo ideal es que si queremos ir al máximo, combinarlo con todo lo que tenemos, ¿no? Y en este caso los parámetros analíticos también serían muy importantes. Probablemente este chico tendría esos parámetros analíticos alterados. El problema es ese, ¿no? El que analíticamente o radiológicamente haya hallazgos y clínicamente no. Es decir, que la persona no lo note hasta que, pues como comentan, ¿no? Ya sea muy avanzado y... Porque solo cuando tienen clínicamente estas dolencias son cuando acuden... Exacto. Al que te tiene que diagnosticar. Exacto. Por eso yo creo que ahí el mensaje poblacional sería mantener esos chequeos médicos frecuentes, ¿no? Y hacer a cada persona, pues, oye, hay que ir al médico de familia y que te vea y que tenga por lo menos una noción de ti, una historia, que ya te vaya siguiendo, que te conozca. Oye, pues esa analítica anual, bianual, según también la edad y, hombre, tú y yo que estamos supongo, ¿no? Rondando la treintena, entonces tampoco es necesario que... Pero, pues bueno, cuando vas avanzando en edad, pues sí, esa visita al médico de familia creo que sería la mejor prevención a nivel poblacional, ¿no? Claro. A cualquier persona. Yo le diría, mira, si llevas tus chequeos en orden, tu médico de familia te conoce, te ve, te hace tu analítica de vez en cuando. Incluso yo animo a los médicos de familia a lo que he comentado, ¿no? A coger esa ecografía. Venga, oye, pues voy a echarle un ojo, te echa un ojo al hígado, al riñón, oye, pues no me parece aquí, esto parece que sigue todo bien, que si no tienes síntomas vamos a... Oye, pues mira, esto
parece que hay un poquito de grasa en el hígado, que eso es lo que luego se puede convertir en un hepatocarcinoma. Oye, aquí hay una dilatación de la vía biliar, vamos a estudiar esto, vamos a decirle al radiólogo que te vea y que nos haga una petición. Entonces, o en el tiroides, uy, pues este nódulo no me termina de... Vamos a hacerle una petición al radiólogo que te vea. Todo ese tipo de cosas sí que pueden ser. Pero eso, a nivel poblacional, yo creo que el mensaje es acude a tu médico de familia, y a nivel ya medicina personalizada máxima Los Ángeles, pues si me tuviese que mojar, sí, un escaneo de resonancia magnética completo detectaría cosas, pero no todas. Claro. No todas, sobre todo porque ahí también hay un peligro, y es que una imagen sin contexto clínico te puede llevar al huerto. Puede ser peligroso. Sí, te puede hacer tener más preocupación de la que debes y que luego no sea nada. Una imagen siempre se debe interpretar en un contexto clínico. Entonces, para mí, por ejemplo, no es lo mismo ver una imagen, la misma imagen, en una persona a la que no le pasa nada y una persona a la que tiene una sintomatología que... toda imagen tiene que ir acompañada de una clínica. Entonces, de lo contrario, lo que puede incurrir es en algo peor. No. En que te raye, te preocupe de más innecesariamente y que al final acabes haciendo cosas que no tenías que haber hecho. Entonces, siempre hay que darle un contexto clínico a todo esto. ¿Y qué tipo de pacientes sueles ver tú más, ¿no? Entiendo por lo que me comentas que a ti que al radiólogo le meten también casos difíciles, ¿no? Es decir, cuando un médico no sabe interpretar esto, necesita como un apoyo más profesional ahí específico, ¿no? Sí, ahí nosotros somos médicos digamos, a los que nos llegan los casos complejos, ¿no? Al final... cuando somos los que complementamos un proceso diagnóstico, entonces cuando hay dudas es cuando aparecemos nosotros. Porque una fractura de fémur no te van a decir... Claro, eso lo ve perfectamente el médico de urgencias o el traumatólogo de urgencias, lo ve perfectamente y no necesita la interpretación de un radiólogo. Entonces nosotros llegamos cuando hay dudas. Entonces claro, sí, nos llegan los puerros, ¿no? Que decimos que nos llega todo lo complejo. Entonces tanto por la parte diagnóstica como por la parte intervencionista nos llegan las cosas difíciles. Yo, por ejemplo, estoy más especializado en la parte de osteomuscular, y aunque en el hospital en el que estoy hacemos de todo, nos toca de todo, que a mí para empezar me parece mejor, ¿no? Que tengas un poquito de todo y no tengas una súper especialización ya desde el principio de tus días. Y luego en el intervencionismo, o sea, en la parte diagnóstica, sí que, pues eso, lo que más vemos, pues son, en mi caso, lo que más veo yo son pacientes con dolores, con hernia, ¿no? Hernia discal, ¿no? Yo me dedico más a la parte osteomuscular. Y luego en el intervencionismo, pues nos llega de todo, ¿no? Llega desde un paciente que tiene un dolor hasta un paciente que tiene un cáncer y hay que tomarle una biopsia, o incluso últimamente ya lo que estoy haciendo más es ablación de tumores por radiofrecuencia o por microondas, que eso fui a Donosti a aprender de esto, y que ahí hay uno de las referencias en ablación tumoral que se llama José Luis del Cura, y aprendí con él y empecé a hacerlo en colaboración con un equipo de cirujanos de Murcia, con quien tengo mucha confianza, el doctor José Manuel Rodríguez, y nada, pues él es quien me envía pacientes y hacemos mucha ablación de tumores, que es quemar tumores sin necesidad de operarlos. Claro. Entonces, claro, el cirujano es quien decide, ¿no? Quien te pasa a ese paciente. Entonces, el cirujano en este caso ve al paciente y dice, uy, pues este tumor, en vez de operarlo, tiene las características para quemarlo, sin necesidad de abrirte. Entonces ahí el paciente, lo que nos pasa muchas veces es, pues sí, muchas veces tienen esa duda, ¿no? Y será mejor quemarlo que no quitarlo, el paciente quiere un tumor fuera, ¿no? Pues, claro. Pero claro, al final lo que hacemos es, como con la microondas de casa, pinchamos, llegamos al sitio y esa aguja con la que llegamos, que estamos viendo por la ecografía o por el TAC, esa aguja con la que pinchamos llega al tumor y empieza a quemarlo. Y tú lo ves en directo. Estás viendo en directo cómo el tumor se quema. Uh-huh. Se quema. Luego puedes hacer una comprobación, poner un poquito de contraste para ver si el tumor capta contraste. Si se colorea, significa que sigue habiendo células vivas. Venga, pues un poquito más. Voy a quemar un poquito más. Y quemas un poquito más, quemas un poquito, le vas dando algún toquecito, ¿no? Uh-huh. Que decimos. Y cuando le pones contraste y ya el tumor no capta nada de contraste,
pues adelante, Qué bueno. el tumor está Qué quemado. bueno. ¿Y por qué esto no se podría hacer con más frecuencia? Es decir, con esta tecnología que va avanzando, el tema de la quimioterapia, que al final es un poco también matar moscas a cañonazos, ¿no? Bueno, ¿Crees que se irá reduciendo la quimioterapia a favor más de este tipo de terapias? creo que se irán combinando. Creo que se irán combinando, porque claro, un tumor al final, vale, tú quemas el tumor, pero ¿qué garantía tenemos de que no se haya expandido ninguna célula por el resto del cuerpo antes de haberlo tratado? Entonces ahí la quimioterapia lo que tiene es la seguridad de terminar de quemar toda la célula que haya por ahí bailando, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la quimioterapia nunca, bueno, por lo menos nunca es muy difícil de decir, pero sí, que por lo menos en un periodo largo de tiempo no sea sustituida. Yo creo que lo que estamos consiguiendo es que cada vez tenemos más recursos para ayudar de manera menos invasiva. Uh-huh. Entonces, pues bueno, las cirugías van a ser cada vez en casos más seleccionados porque se va a poder hacer más tratamiento poco invasivo, ¿no? Este tratamiento de quemar el tumor de esta manera, mediante la radiología. La radioterapia, que es diferente. O sea, la radiología intervencionista y la radioterapia son cosas diferentes. Es otro arma que tenemos, que se radia desde fuera, sin necesidad de pinchar ni siquiera. Entonces, pero ahí también tiene muchos efectos secundarios, ¿no? tiene más efectos secundarios, sí, pero bueno, efectos secundarios cada vez más controlados, porque las dosis que se utilizan van al sitio, van lo más... Yo creo que cada vez somos mejores. Cada vez somos mejores en tratar, la investigación viene a mejorar muchísimo la atención que le damos a los pacientes, a que las quimioterapias sean menos agresivas, a que las cirugías sean menos agresivas, porque muchas veces también lo que podemos hacer los radiólogos es, vale, igual no te puedo quemar el tumor entero, pero puedo embolizarlo, que embolizarlo es ponerle pegamento a las arterias que nutren al tumor. Sí. Entonces le pones pegamento a esas arterias y ya le llega menos sangre. Entonces un tumor que medía 7 centímetros, me lo invento, ¿no? Un tumor que mide 7 centímetros, ahora mide 3. Claro, la cirugía que le vas a hacer a ese tumor es mucho menos cruenta, Claro. mucho menos agresiva. Ahí yo creo que entre todos, los oncólogos, los radioterapeutas, los cirujanos, los radiólogos, bueno, ahí entre todos hacemos un equipo que consigue que el paciente tenga un mejor resultado con menor agresividad. Claro. O sea, cada vez somos mejores. Qué bueno. En equipo, siempre en equipo, sí. Qué bueno. ¿Notas mucho, digamos, los hábitos de las personas con respecto a los diagnósticos que puedes ver? Es decir, entiendo que también hacéis esa historia clínica, ¿no? Y qué hábitos ha tenido esa persona a nivel de alimentación o ejercicio o consumo de tabaco, etcétera. Y eso se ve por dentro y luego se nota por fuera, ¿no? Es decir, oye, ¿ves por dentro qué impacto tienen los hábitos en la gente? Sí, se ve una barbaridad. Yo ya te digo que en el diagnóstico me dedico especialmente al osteomuscular, al aparato locomotor. En las personas con hernias es raro, o en las personas con dolores de espalda, es raro que no haya infiltración grasa en el músculo. O sea, cuando tú ves el músculo en la resonancia, en la típica resonancia que se hace para ver la hernia, ¿no? Cuando ves, además de ver la hernia, cuando vemos el músculo, a mí me llama mucho la atención que se vetea, entran como vetas de grasa, ¿no? Al final, igual que en el jamón ibérico, sí, exactamente igual. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona ha permitido que su musculatura se atrofie. Esa musculatura es la que tenía que ayudar a la columna a mantenerse en su sitio. Si esa columna no está en su sitio, el disco sufre y el disco se hernia. Entonces, al final, eso es consecuencia de sus hábitos. Esa hernia discal no se asocia tanto al gimnasio, sino a la dejadez del gimnasio, a esa falta, sí, a ese sedentarismo, a esa falta de movimiento que ha hecho que tu músculo se vetee de grasa. Y entonces, claro, deja de ser funcional. No es lo mismo, el jamón ibérico, cuanta más grasa mejor, ¿no? Pero en este caso, en una espalda, pues no es lo ideal, ¿no? En este caso se ve muy claramente los hígados grasos es que cantan a la primera. Además se ve
Es uno de los diagnósticos más sencillos de hacer porque coges un corte en el que diferencias el hígado y el riñón. Entonces ves los dos y el hígado y el riñón, claro, son parénquima, ¿no? Deberían ser del mismo color. Pero si ves un hígado graso, ¿qué pasa? Que la grasa en ecografía se ve blanca. Entonces de repente el hígado es mucho más blanco que el riñón. Parece que el riñón se haya puesto a tomar el sol. Entonces, si ves un riñón que ha tomado el sol, es porque ese hígado está lleno de grasa. Entonces ahí también es consecuencia, obviamente, de los hábitos. ¿Y qué ves en una persona que tiene hígado graso, que obviamente a lo mejor tiene sobrepeso o también que tiene un alto consumo de bebidas azucaradas? Sí, obviamente siempre es fruto de los hábitos. Rara vez vemos un hígado graso en una persona... Deportista. Exacto. De hecho, no te digo que sea imposible porque son condicionantes, pero eso ya son diagnósticos genéticos raros y cosas que se salen de la normalidad, el 0,0001% de la población, ¿no? O sea, eso son casos, desde luego, extraordinarios. Pero cuando vemos hígados grasos, cuando vemos, pues canta, ¿no? El que vayas a una consulta y digas, no, yo, no, alcohol, ¿cuánto? No, pues un poco, le pones el ecógrafo y le ves el hígado y dices, bueno, no será, ¿no? un poco y después otro poco, pero... Bueno, el problema también es la normalización de hasta que incluso esa persona puede considerar su consumo de alcohol como algo normal o incluso poco cuando... digamos, biológicamente es algo mucho, ¿no? Claro, es que si el carajillo de la mañana no cuenta, si la cerveza del mediodía tampoco, ¿no? Es que si solo contamos los cubatas, pues entonces, total. Claro, pero no, el tema ahí es verdad que es difícil engañarnos ya, porque con la imagen médica, pues bueno, somos y cada vez mejores, ¿no? Lo que te digo, somos capaces de ver mucho y de saber qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. Entonces, también se ven consecuencias, pues, obviamente, de la depresión, de la ansiedad. No se ven de manera directa porque no tenemos una prueba de imagen accesible que nos represente el cerebro con esa certeza, pero sí que podemos ver, sobre todo a nivel comparativo, podemos ver si una persona se ha dejado, ha tenido un poquito de dejadez y a veces esa dejadez es lo que hay que estudiar, ¿no? ¿Por qué viene esta dejadez? ¿Por qué? Entonces también esa cooperación entre el radiólogo, el médico de familia, ahí debería ser muy fluida y de decir, oye, este cambio, ¿por qué es? Hay muchas personas siempre están interesadas y no hay una manera de diagnosticar la depresión con una prueba de imagen. Hay maneras de, con resonancia funcional, pues ver un poquito la actividad de ciertas zonas neuronales, pero no está todavía suficientemente establecido como para unificar un diagnóstico. Ahí creo que tenemos que cooperar mucho con psiquiatras, con neurólogos, para terminar de afinar y de mejorar ese tratamiento, ese diagnóstico, y que seamos mejores en el tratamiento, porque lo que a mí me hace pensar de cara al futuro es que si somos capaces de diferenciar qué áreas del cerebro se están dejando de utilizar y quizá hay un fármaco mejor, esto ya te digo, sería en cooperación con neuro, con psiquiatría, a lo mejor un fármaco le va mejor a esta persona con depresión que a esta otra, por según qué áreas de actividad cerebral sea la que está faltando, ¿no? Yo creo que ahí viene un campo también de investigación importante y ojalá consigamos dar más respuestas a la salud mental desde la radiología. Y en enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el Alzheimer, a través de imágenes se puede llegar a la conclusión de que esto puede ir avanzando a peor, ¿no? Entiendo que también esto debe ser un diagnóstico a nivel del neurólogo, ¿no? Sí. Interrumpo un momento el podcast para recordarte que tenemos ya nuestra web de realfooding.com con todos nuestros productos. Puedes probar la granola, el ketchup, las bases de pizza y también nuestra gama de complementos. El mejor y más importante de los complementos es el magnesio. Pues bien, nosotros hemos formulado este magnesio con 4 tipos de magnesio de máxima biodisponibilidad y funcionalidad. Así que nada, te dejo el link en la descripción para que tengas acceso en la web y disfrutes de todos nuestros productos.
Sí, nosotros también tenemos mucho papel fíjate, aquí en demencias sí que estamos más avanzados, por ejemplo, que en salud mental, ¿no? En depresión y ansiedad y tal. Pero en demencia me gusta la pregunta porque justo he vuelto de Harvard hace poco, he tenido la oportunidad, la suerte de estar allí un tiempo y he conocido de primera mano una de las herramientas de inteligencia artificial que viene para el diagnóstico de demencias. Y fíjate que lo que están desarrollando en Harvard no se centra tanto en la imagen, sino en fallos de la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es, el típico ejemplo es cuando tú estás aparcando. Estás aparcando, tienes la música a 10 de volumen, estás aparcando y o la quitas o la bajas. Eso es una reserva cognitiva, ¿no? Un fallo en la reserva cognitiva porque tú necesitas centrar tu cerebro a tope en aparcar y las neuronas que estén encargándose de escuchar la música las necesitas para aparcar, ¿no? Ostras, qué curioso. Vale, pues lo que quiere Harvard en este caso con esta herramienta es detectar fallos en la reserva cognitiva que sean patológicos, porque claro, lo de aparcar no es patológico, igual que si nos ponemos a andar y la conversación se pone muy interesante, estamos andando por la calle tú y yo, tal, y la conversación se acalora, empezamos, nos paramos para centrarnos en la conversación. Eso es un fallo en la reserva cognitiva que no es patológico, pero Harvard quiere, con esta herramienta de inteligencia artificial, detectar estos pequeños fallos. Entonces, ¿cómo quieren hacer? Pues con esta aplicación que detecte a qué velocidad mueves el dedo, con cuántas palabras de un mensaje te paras, a qué velocidad va tu voz. Entonces, claro, un médico no sería capaz de detectar esto. O sea, nosotros le decimos a la inteligencia artificial, esto es lo que tienes que detectar, pero claro, son cosas, yo no sería capaz de detectar una disminución en la velocidad del dedo de mi paciente. Lo primero porque tengo que estar mirándole todo el rato, ¿no? Y lo segundo porque si va de 6 centímetros por segundo a 5 centímetros sería inapreciable, pero para la inteligencia artificial es apreciable. Pues esto, en contexto de muchísimos otros datos que va a estar recogiendo esa aplicación de estas personas que lo utilicen, va a dar fallos en la reserva cognitiva que sean muy precoces y que ayuden a los neurólogos a decir, uy, pues esta persona tiene altas probabilidades de desarrollar una demencia. Y ahí, o bien comunicarlo con nosotros para hacer una resonancia y ver los cambios precoces y, por tanto, que seamos cada vez mejores en detectar, porque si un neurólogo me dice, mira, es que esta persona ya tiene fallos en la reserva cognitiva que me dicen que va a desarrollar una demencia. Mira a ver esa prueba de imagen, yo igual la veo de primeras y digo, uy, pues no veo nada. Pero al final, con el tiempo acumulado y probablemente también con ayuda de la inteligencia artificial, seremos más sensibles, capaces de detectar cambios muy precoces. Lo que detectamos ahora mismo es que si porque el cerebro tiene surcos, ¿no? Pues los cambios en demencia ahora mismo es que yo vea que un surco del cerebro se hace más gordito que los demás. Hay surcos clave, digamos que, por ejemplo, el surco que va en el hipocampo es uno de los surcos, se llama cisura coroidea. Pues si la cisura coroidea de repente en vez de medir 1 milímetro mide 3, eso ya es un hallazgo que me dice, esta persona va a desarrollar un Alzheimer. Pues si somos capaces de coordinarnos entre lo que sabe el neurólogo, lo que sé yo, cada vez vamos a ser capaces de detectar antes una demencia y, por tanto, el propósito de los investigadores de Harvard de esta inteligencia artificial es de diagnosticar a tiempo para que los síntomas del Alzheimer se dilaten en el tiempo para que te mueras sin Alzheimer, por ejemplo. Interesante. No, claro, porque la inteligencia artificial también me suena haber escuchado en las noticias de que va a revolucionar la medicina y todo esto, porque claro, es muy buena, digamos, detectando patrones. Eso entonces entiendo que puede ser una herramienta, no sustitutiva obviamente del médico, pero sí que es cierto que a nivel de diagnóstico puede que en un futuro los médicos simplemente utilicéis herramientas de IA para el diagnóstico, ¿no? ¿Puede ser? Sí, de hecho yo lo que creo que vendrá es que obviamente a día de hoy todavía no está integrado en práctica clínica. Ojalá cada vez se integre más porque nos va a complementar, nos va a liberar mucho tiempo y nos va a ayudar a ser mucho más sensibles. Entonces, si yo soy capaz de coordinarme
con una inteligencia artificial, igual lo que tengo es más tiempo para dedicar a otras cosas que necesiten mis pacientes. Y nunca nos sustituirá del todo, nos sustituirá ciertos roles. Igual que cualquier otra herramienta que utilizamos para ser mejores, ¿no? Y en este caso nos va a ayudar a ser mejores sustituyéndose ciertos roles y permitiéndonos dedicarnos a otros. Uh-huh. Yo, por ejemplo, echo mucho de menos ser la persona que comunica a mis pacientes ciertos diagnósticos, ¿no? Yo creo que ahí los radiólogos deberíamos estar más presentes en la parte de comunicación a un paciente de los resultados de su prueba. Al final eres quien ha visto la prueba, quien ha pensado, quien la ha interpretado, quien le ha echado tiempo a esa prueba y te la comunica otra persona. Es verdad que hacemos informes en los que intentamos ser pues, lo más minuciosos posibles para que la persona que comunica pues, sepa lo que tiene que comunicar, pero yo muchas veces echo de menos esa parte. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nos va a permitir tener más tiempo para dedicarnos a esto otro, nos va a permitir más tiempo para ser mejores intervencionistas, para dedicarnos un poquito más al intervencionismo, a esa segunda pata de la radiología y avanzar por ahí. Nos va a permitir pues, bueno, ser en global mejores uh-huh. médicos. Porque también al final entiendo yo que la IA es potente, pero cuando analiza muchos datos, ¿no? Sí. Y cuando pues pudiera analizar muchísimas imágenes pasadas a nivel historial para poder predecir futuras, ¿no? Pero en el caso de vosotros, de los radiólogos, es vuestra propia historia, ¿no? Es decir, obviamente la has echado muchos años de estudio y tal, pero entiendo que cuanto más años tienes de especialidad, mejor ojo clínico tienes también a nivel de diagnóstico, ¿no? Sí, ahí está claro que lo que yo puedo aprender en 10 años, la inteligencia artificial lo puede aprender, es que no sería capaz de decirte el número de segundos. Claro, es que me parece brutal eso. Pues puede incorporar una cantidad de diagnósticos y de patrones y de, pues que a mí me cuesta mucho tiempo. Ahí está claro que tenemos que ver cómo nos coordinamos, cómo integramos esto en la práctica clínica para que no se pierda la interpretación humana de una serie de patrones sin perder la gran oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial de ser pues, más sensibles y de analizar esa cantidad de datos. Uh-huh. Entonces, obviamente, yo creo que tenemos que crecer mucho por ahí y que tenemos mucho que hacer. Está claro también que el radiólogo, por lo menos en un futuro cercano, va a seguir siendo quien lleve la batuta en esto, ¿no? Y el tema este que se dice siempre de igual que no hay un avión sin un piloto humano, pues por lo menos a corto plazo no termino de ver que esté tan integrado en la práctica clínica, por desgracia, pero creo que va a llegar. Uh-huh. Creo que va a llegar y ya te digo, por lo que he tenido la oportunidad de aprender allí en Boston, en Harvard, creo que sí que va a tener una presencia importante y nos va a ayudar mucho. Qué bien, qué bien. Hablábamos antes del hígado graso, pero ¿qué otras patologías o qué acumulación de grasa visceral puedes ver en estos diagnósticos, ¿no? Porque muchas veces parece que la obesidad, el sobrepeso se ve solamente como una condición estética de gente que se ve mal por fuera por ese exceso de grasa, pero realmente no vemos lo de dentro. Incluso, yo siempre decía a mis pacientes, gente que no tenía problemas de sobrepeso, pero se alimentaba fatal, yo ya incluso sin diagnóstico de imagen de por dentro, simplemente por palpar esa grasa pequeña, abdominal, pero estaba dura y tal, digo, ostras, aquí tú que no acumulas grasa, lo que está, digamos, subcutánea, lo que estás acumulando es por dentro, esa grasa visceral que además es más inflamatoria, ¿no? Sí, de hecho se ve eso ahí en la resonancia y en el TAC, en los que nos permiten el completo, ¿no? Esas personas que, como bien dices, pueden, en vez de acumular la grasa ahí subcutánea, la acumulan entre los órganos, sí se ve, hombre, para un radiólogo es hasta
es más cómodo, porque que una persona tenga más grasa dentro hace que todos los órganos estén mejor diferenciados, estén cada uno mejor en su sitio. Pero sí se ve la acumulación de grasa entre los órganos. Por ejemplo, una persona con poquita grasa, al final, pues todos los órganos están muy pegaditos. Sí. Entonces, pues bueno, se ve pues, todo muy pegadico, con el TAC es más difícil de ver, o con la resonancia puede ser más difícil de ver, pero con la ecografía es más fácil. Entonces, sí que vemos acumulación de grasa interna y sí que se nota una barbaridad. O sea, en el TAC, ya te digo, yo puedo ver perfectamente el yeyuno, una parte del intestino, ¿no? Diferenciada perfectamente del ilion, de otra parte del intestino delgado, o del colon, o que no se mezcle con el páncreas, porque hay mucha grasa dentro, incluso en una persona que fuera no tiene tanta grasa. Pero eso sí, en la ecografía, todo lo contrario. O sea que el mensaje aquí también es cuanta menos grasa, mejor, porque se te va a poder dar más diagnósticos con la ecografía que tener que pasar a un TAC o a una resonancia, porque la eco también ve esa grasa y ve esa cantidad de grasa, y cuanta más grasa, más difícil llegar para el ultrasonido, más profundidad, y por tanto más difícil es visualizarlo bien. Así que sí que se ve mucha grasa y se ven también hallazgos acompañados a ello, porque esa grasa, ahí se habla de los infartos omentales, que no infartos mentales. El aumento es pues esa grasa que hay previa a los órganos y por debajo de la piel y de la grasa subcutánea. Y esa grasa muchas veces se infarta porque se torsiona y te genera un dolor que muchas veces se confunde con una apendicitis, o sea, que esa inflamación de la grasa de la que tú hablas, de esa grasa dura que se toca, que eso, el problema es que se gire, que no le llegue suficiente sangre, te genere un infarto omental y que vamos, genera un dolor que parece una apendicitis y no lo es. Uy, esta persona que no, porque el diagnóstico es complicado. Entonces, esta persona que parece que tiene una apendicitis no lo tiene, no, pues a no ser que des con la tecla, puedes estar ahí postergándote en un dolor. Entonces, muchas veces estas personas con un exceso de grasa, que tienen esos dolores, que son muy inespecíficos, que nunca llegan a un diagnóstico, oye, igual lo que tienes que plantearte es eso, ¿no? Que esa grasa se te está infartando, se te está inflamando de más y está dándote muchos problemas. Y lo mismo también con el déficit de masa muscular, ¿no? Es decir, esa sarcopenia que también se puede incluso diagnosticar por imagen. Sí. Se podría ver también por una falta de fuerza, que esto en atención primaria pues no se le mide la fuerza a la gente y realmente hoy sabemos que es más predictora de patologías crónicas que, por ejemplo, el colesterol. Es decir, que una persona no tenga fuerza de agarre significa a su vez que tiene muy baja forma física, y esa baja forma física va acompañada con una serie de hábitos que a su vez se correlacionan con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces eso también a nivel de la masa muscular, ¿eso cómo se ve en imagen? La masa muscular es salud. La masa muscular es salud, y ahí la imagen es un predictor excelente, porque podemos ver desde el propio grosor del músculo respecto a la grasa. En las pruebas de imagen podemos comparar de manera muy fácil cuánto mide tu capa muscular frente a cuánto mide tu capa grasa. Lo ideal es que tu capa grasa sea laminar y tu masa muscular lo más gruesa posible, ¿no? Dentro de unos límites, pero ahí canta a la primera. Entonces, ya no solo esa diferencia de grosor que podemos ver en ecografía, que podemos ver en TAC, en resonancia, es que se ve de un vistazo, se ve muy fácil ahí, muy sencillo de identificar. Pero es que además, lo que comentábamos antes, si tienes un panículo adiposo, un bloque de grasa gordo de unos 4 o 5 centímetros y una masa muscular de 3, 4, al final lo que acaba ocurriendo es que esa grasa empieza a infiltrar el músculo y lo vetea. Empieza a parecerse el músculo a ese jamón ibérico. Entonces, la falta de fuerza, como bien dices, al final no es un factor de riesgo per se por la falta de fuerza, sino por lo que está traduciendo. Porque alguien con una falta de fuerza, pues significa poco músculo, mucha grasa, te han movido poco. Por tanto, factores de riesgo cardiovascular completamente disparados. Sin embargo, que creo que a lo mejor esto está cambiando con médicos jóvenes como tú, no hay tampoco una prescripción de actividad física desde la medicina, ¿no? Es decir, pocas veces el médico lo que te dice muchas veces es guarda reposo. Si tienes dolor, guarda reposo. En cambio oye, no,
ejercítate, obviamente con algún especialista, pero tienes que crear masa muscular. Por eso hoy en día está en boca de tanta gente el tema del entrenamiento de fuerza, porque efectivamente es algo que puede disminuir la carga de morbilidad de muchas enfermedades, ¿no? De hecho, el reposo absoluto ya empieza a ser completamente, vamos, lo peor a lo que pueden mandar un paciente. Te diría que no moverse es más peligroso que moverse mal. Esa preocupación que se tiene desde el principio, por ejemplo, te haces una fractura, esa preocupación que se tiene de, ay, no vaya a ser que... Es más peligroso no moverte, mucho más peligroso no moverte, porque al final generas atrofia. Entonces, esa atrofia de todo el tejido de alrededor, luego hay que rehabilitarlo para que vuelvas a una vida normal. Entonces, lo ideal es intentar que vuelvas a una vida normal lo antes posible. Obviamente no a lo loco, ¿no? No hay que hacerlo a lo loco nunca, siempre acompañado y pautado, bien por tu médico, bien por un profesional de la salud, se llame fisioterapeuta, se llame médico, se llame como queramos llamarlo, ¿no? En este caso, alguien que te acompañe a reintroducir esos patrones de movimiento lo antes posible, pero el reposo absoluto es que no se me ocurre una patología en la que el reposo absoluto sea positivo. Creo que habría que tener claro y que mandar el mensaje de que no moverte es mucho peor que moverte mal. Uh-huh. Entonces, siempre que tengamos la concepción que tenemos que tener es, vale, me ha pasado esto, ahora tengo que invertir en mi salud. Si tengo que buscar un profesional, no hay mejor inversión. No hay mejor inversión. Por suerte, además, en un país como este, pues, bueno, la seguridad social también nos va a cubrir ese tipo de situaciones con una rehabilitación temprana. Bueno, sí. Fisioterapia, ¿no? Sí, exacto. Hay fisioterapeutas en los centros de salud, en los hospitales. Ojalá hubiese más. Claro. Ojalá hubiese más fisioterapeutas en los centros de salud y en los hospitales ayudando a todo esto, a coordinarnos, ¿no? Tanto a los médicos de atención primaria, a los médicos rehabilitadores, a los traumatólogos, bueno, a todos nosotros, ¿no? Que seamos capaces de coordinarnos de manera mucho más fluida con la fisioterapia para poder dar esa respuesta al movimiento que necesitan nuestros pacientes. Uh-huh. Sí, porque de hecho he visto en tu Instagram que colaboras con algunos fisios o das visibilidad, porque claro, si tú estás orientado también a la imagen musculoesquelética, ¿no? Uh-huh. Para tratar muchos dolores es mejor el fisio que las pastillas, ¿no? Por supuesto. Ahí lo fácil es la pastilla. Yo creo que también esa concepción clásica es, porque es más sencillo. Es mucho más sencillo decirle a tu paciente reposo absoluto, antiinflamatorios y que entre en una balsa de aceite para que tenga la menor sintomatología posible y a mí que no me jodan mucho, ¿no? Como médico, ¿no? Y decir, pues ya está, ¿no? Así no le va a pasar nada, ¿no? Peor no va a ir. Pero es que ya no hay que pensar peor no va a ir, es que hay que pensar tiene que mejorar lo antes posible. Entonces, por supuesto que un fisioterapeuta te ayuda muchísimo más que el blister de pastillas. Y el movimiento es medicina. El movimiento ya no solo previene, que por supuesto también, sino que cura dolor. Al final, el movimiento no deja de ser llevar más nutrientes, sacar más sustancia de desecho, generar cambios en la zona diana para que el cuerpo se acostumbre a ese cambio y lo renueve lo antes posible, ¿no? Pues en el caso de una fractura, por ejemplo, pues generas procesos dentro de ese callo de fractura de células que si no te mueves no van a entrar en escena. Entonces, si te mueves y empiezas, le estás mandando pequeñas señales a esa zona para que se regenere lo antes posible. Uh-huh. Así que el fisioterapeuta es nuestro mejor aliado, ¿no? Uh-huh. en todas estas recuperaciones y deberíamos trabajar muy, muy coordinados. Sí, yo lo viví personalmente porque tuve una luxación en el hombro y a mí en el hospital lo que me dijeron, cabestrillo y ya se te curará, reposo, y cuando fui al fisio me dijo, no, tú la primera semana sí vas a tener el cabestrillo, pero en la segunda yo ya te estoy haciendo rehabilitación y tal para que fuera el cabestrillo. Y digo, hostia, esto me cambió porque la primera vez sí que lo hice así, cabestrillo, durante un mes ahí, el hombro totalmente inmovilizado y noté una diferencia luego con esto. Aquí le mando un saludo a Adri, mi fisio, porque es que realmente me cambió, ¿no? Sí. De hecho, ya incluso
porque al final la luxación se me puede volver a salir si tengo alguna cosa más traumática, pero ya sé cómo colocarme incluso el hombro. Es decir, no sé si eso está bien o mal, pero él me enseñó a colocarme el hombro, porque incluso cuando se te sale el hombro, si tienes que esperar a ir a urgencia, el dolor que tienes y tal, es increíble. Y es cierto que es una urgencia, pero oye, nadie se va a morir por un hombro luxado. Entonces, vale, urgencia, pero aguántate que no te vas a morir, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras ahí supongo que Adri, tu fisio, te habrá dicho también maneras de prevenir, ¿no? Exacto. De qué tienes que hacer con ese hombro para que no pueda, para que la probabilidad de que se vuelva a salir sea menor, que al final es entrenamiento. Exacto. Sí. Los rotadores, tenerlo ahí siempre como... Exacto, además lo puedes incluir fácilmente en tu calentamiento antes de entrenar o incluso por la mañana. Yo creo que es excelente hacerlo así. Y luego el tema, tú mismo lo habrás podido comparar, ¿no? Ese reposo absoluto. Hombre, en el momento en el que no toleras el movimiento por el dolor, pero también tenemos maneras de poder introducir movimiento cuando hay dolor, porque para eso están todas las preparaciones previas, ¿no? Y los fisios tienen también estas herramientas el calor puede ser un muy buen amigo para preparar al paciente antes de una sesión de movilidad. Incluso la terapia manual puede ser también un buen amigo antes del tratamiento de movilidad, pero al final el éxito del tratamiento de un paciente depende de él, no depende ni del calor, ni de las pastillas, ni de la terapia manual, depende del movimiento y de que tome rol activo en su rehabilitación. Y claro, si has tratado tu luxación de hombro de estas dos maneras, lo habrás visto claramente. ¿Cuál te fue mejor? Sí, con fisio tenía que dedicarle yo más tiempo, más recursos, pero al final el éxito era mucho mejor que el reposo con los antiinflamatorios. Y esto es un poco también el mensaje que deberíamos darle a muchas personas, decir, oye, el tratamiento, ser parte activa el paciente del tratamiento, decir, oye, es como cuando vas al psicólogo. El psicólogo lo que te va a dar es herramientas. Pues lo mismo, el médico te tiene que dar herramientas, un surtido de herramientas basadas en la evidencia científica, donde tú tienes que ser parte activa de la solución y no parte pasiva, decir, porque el problema también es que veo muchos pacientes que ven la medicina como la parte pasiva, ¿no? Es decir, oye, como el técnico que me va a arreglar la luz en casa o No. Realmente tenemos que ser parte activa de nuestra salud, ¿no? Por supuesto, y además qué mejor inversión puedes hacer tanto de dinero como de tiempo, pero es que es inversión en ti, en tu salud, en tu futuro, en tu bienestar. Entonces, el médico aquí debe ser, el médico o cualquier profesional de la salud, debe ser el catalizador, ¿no? El que te guía, el que te orienta en lo que debes hacer y lo que no, y cuándo dar el siguiente paso, pero es el paciente aquí el que tiene que tomar ese, como estamos diciendo, ese rol activo y confiar, esa confianza. A mí, por ejemplo, ahí las redes sociales me parecen una manera excelente de establecer confianza con el paciente. Yo lo que estoy notando desde que estoy en las redes sociales es que el paciente ya llega a la consulta con confianza. Ya vamos ganando 1-0. Antes de que el paciente entre a la consulta o empecemos a hacer un diagnóstico, un tratamiento, lo que sea, ya me conoce de antes. Entonces ya tiene una confianza previa. Así que me parece excelente también para fomentar la confianza que tienen los pacientes en nosotros, ¿no? Es una herramienta excelente para eso. Y esa confianza es la que debemos conseguir para que el paciente se adhiera al tratamiento, confíe en lo que le estamos diciendo que haga y lo haga, y sea verdaderamente quien se cura a sí mismo, ¿no? Y quien consigue con su esfuerzo, que tampoco es tanto, que muchas veces son 10 minutos al día. Muchas veces estos ejercicios que decimos, es que son 10 minutos al día, no más. Eso yo lo he vivido como paciente. Yo tuve una hernia de disco, me he roto el ligamento cuadricipital, jugando al fútbol, bueno. Y yo he confiado y he tenido recesos, ¿no? Y he tenido pequeñas recaídas y días pero hay que confiar en que el proceso pues también tiene sus altibajos, como cualquier proceso, y en una recuperación también hay altibajos, y continuar con el camino, continuar con el plan, yo creo que es fundamental. Y por eso también animo a
aprovecho para hacer esa pequeña cuña, ¿no?, hacia las redes sociales. Animo a mis compañeros porque creo que las redes sociales son un lugar en el que las personas van a entretenerse y los profesionales de la salud, nos llamemos médicos, enfermeros, fisios, psicólogos, nutricionistas, quien sea, ¿no?, tenemos la oportunidad de... Tú vienes a entretenerte, pero te vamos a ayudar, te vamos a enseñar, te vamos a educar, vamos a crear una salud pública mejor. Entonces, tenemos esa oportunidad, tenemos la oportunidad de generar un vínculo de confianza antes de que el paciente entre a la consulta, que ya es parte de éxito en el tratamiento. Y yo animo a todos los profesionales de la salud a salir a las redes sociales, a mostrar lo que hacemos y a generar esos vínculos de confianza y a educar, ¿no?, a la población con lo que sabemos y con cariño y con entretenimiento, que también se puede hacer. ¿Y cómo ves la sanidad pública a día de hoy? Es decir, ¿cumple las expectativas cuando tú eras estudiante de medicina y llegas a la sanidad pública y lo que te encuentras, que es cómo... O sea, ¿qué ves, qué es lo más positivo que ves y qué es lo más negativo que ves? Lo más positivo lo tengo claro. Además, después de haber estado en Estados Unidos, pues lo más positivo es sanidad pública, universal, gratuita. Creo que es algo de lo que estar orgullosos y de lo que defender. Que defender como profesionales, como pacientes, debemos cuidar que este sistema sea sostenible, que no es fácil. Desde luego, si tuviese la receta, pues la diría, ¿no? No la tengo, pero creo que depende de un esfuerzo colectivo mantener esto que tenemos logrado y que cualquier persona pueda venir, pueda ser atendida y no tenga que estar pensando en su salud, porque ya he tenido casos, tanto en Estados Unidos como casos que me contactan por las redes sociales. La primera vez que me hicieron esta pregunta me rompió y la he vuelto a tener varias veces. Y son personas que vienen y la primera vez que me pasó fue una chica joven por las redes sociales. Una chica joven de un país que no diré por no entrar en temas políticos, pero me dijo, mire, tengo un cáncer de mama y tengo que hacerme una ecografía o un TAC. No puedo hacerme las dos, tengo que elegir. ¿Cuál me hago? Y dije, ¿cómo? Claro, por tema económico. No podía, la sanidad de su país no tiene esta cobertura y esta persona no tiene la posibilidad de hacerse las dos. Tiene que elegir una u otra. Eso en España no existe. En España tienes las dos. Esto, el ejemplo más claro sería Breaking Bad. Walter White, cuando tiene el diagnóstico de cáncer de pulmón, no puede costearse el tratamiento de quimioterapia. Eso en España Breaking Bad duraría un capítulo. En cambio, en Estados Unidos da para 6 temporadas. Pues esto es algo que creo que debemos estar orgullosos, debemos ser conscientes que ninguno de nosotros, ninguna persona en España va a tener que verse en esa tesitura nunca. Es que, ¿qué tesitura? Tener que decidir en un momento cuando tienes un cáncer de mama si me hago una prueba o me hago otra. ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál es mejor? Joder, es que las dos son necesarias. No es una mejor que otra, son complementarias. Cada una te da una información. No puedo elegir. Entonces, pues bueno, en ese momento todavía tenía pocos seguidores y era capaz de ver todos los mensajes e incluso de contestarlos. Pero claro, ¿qué le contestas a esta persona? Es que es muy, muy complicado, muy complicado. Y ese día empecé a valorar mucho más la sanidad española y una vez que he conocido Estados Unidos la valoro mucho más. Y lo peor, pues lo peor va también un poco de la mano de esto. Creo que es las condiciones de trabajo que hay, sobre todo en atención primaria. En atención primaria, mi mujer es médico de familia, ella trabaja en centro de salud y no puede ser esos 60 pacientes diarios. Cuando falla una persona, no la cubre otra persona, sino que se reparte entre los médicos del centro de salud el trabajo. Entonces, en vez de 60, a lo mejor ves 70. Yo veo a Ana, a mi mujer, llegar a casa y llega completamente exhausta. O sea, es que no puede llegar de otra manera. No puede llegar de otra manera después de ver a 70 personas en una mañana. ¿Cómo es posible? De 8 a 3. Además, de 8 a 3 clavadas, ¿no? Porque al final, pues es horario laboral, tampoco podemos excedernos, ¿no? Pero es que en 7 horas ver a 70 personas, 10 personas por hora son 6 minutos por paciente. 6 minutos por paciente si no haces ni una parada a
a ir al baño. No haces ni una parada a beberte un vaso de agua. Es que nada. Nada. Entonces hay que, no sé cuál es la manera, ya te digo, si tuviese la fórmula saldría ahí a decirla y solucionar esto, pero tiene que haber alguna manera de conseguir coordinar todo esto mejor, de que haya una mejor cobertura sanitaria, de que demos una mejor atención a nuestros pacientes, cuidando a los médicos y sobre todo a los que están ahí en primera línea, en la atención primaria, que son el pilar de nuestra sanidad. Sí, yo opino lo mismo. O sea, sí que es cierto que yo creo que podríamos diferenciar dos partes. Para mejorar lo que es el sistema, que al final no deja de ser un sistema y que tiene sus engranajes, de la sanidad pública, ¿no? Que sería mejorar los recursos que se dan, y ahí también entran las condiciones de los médicos. Digo, ostras, yo siempre digo, si nuestros impuestos de verdad van a la sanidad y a la educación, yo quiero que el médico que me atienda cobre más y tenga mejores condiciones, porque me va a atender mejor. Es decir, oye, toma mi dinero y dáselo al médico. Pero, en primer lugar, me parece que no cobran lo suficiente como realmente deberían tener, o que tengan mejores condiciones laborales, por un lado. Pero eso es la parte de mejorar los recursos, que siempre se pueden invertir más en infraestructura, en cobertura farmacéutica, en todo, ¿no? Pero ¿y dónde está la de reducir la carga de pacientes? Que esto es por el sistema a nivel de prevención. Es decir, ¿dónde dejamos esto? ¿No? Es decir, es que a lo mejor, y esto yo, porque obviamente me dedico a esto, pero es que a lo mejor una medida política que es como promocionar el consumo de frutas y verduras, a largo plazo, aunque parezca que no se ve ahí, tiene menor carga a nivel de pacientes en atención primaria, ¿no? Sobre todo en estas enfermedades que vienen de los hábitos, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no se invierte? Y yo creo que vosotros los médicos que estáis ahí, que por un lado veis el exceso de carga que hay, la falta de recursos, y esto puede ir a más si la población cada vez está más enferma por culpa de los hábitos. Por tanto, yo creo que en este sistema no se puede plantear solo los recursos que se dan, sino también cómo evitar una población más enferma, ¿no? Que obviamente siempre va a haber accidentes, virus, incluso pandemias en un futuro, y por eso tenemos que tener la medicina preparada, ¿no? Pero si en lugar de 1 millón de españoles diabéticos tipo 2 puedo tener medio millón, sí. Es que la diabetes tipo 2 conlleva muchas otras cosas, conlleva mayor consumo, mayor dolor de muchas cosas, mayor operaciones de muchas cosas, mayores tiempo en el hospital de muchas cosas, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a buscar, en lugar de tener 1 millón de diabéticos tipo 2 procedente de hábitos malos, a medio millón, ¿no? Hombre, me gusta mucho el enfoque porque, de hecho yo creo que es una de las cosas que has logrado, ¿no? con lo que has estado haciendo en redes sociales desde que empezaste, esa importancia de la nutrición y de una alimentación saludable, probablemente sea una de las mejores maneras de... Pero no se invierte en recursos. No se invierte. Porque tú, ahora que te estás dedicando a redes sociales... Lo veo. Y que tú... estás llegando a mucha gente con tus vídeos, que a lo mejor un vídeo tuyo he visto yo que llega a millones de personas dando una información buenísima, pero eso lo haces tú de forma gratuita y con tu tiempo. No hay ninguna inversión por parte del sistema. Es verdad. Para que tú, no lo había pensado. Por parte del sistema, digo, hay veces que me dicen, tío, es que, yo qué sé, tu app me ha ayudado un montón a ayudar a comer. Digo, vale, pero es que mi app la he financiado yo con mi dinero. Y obviamente estoy totalmente orgulloso, pero luego ves cómo se destinan dinero a hacer apps de mierda. Que digo, ostras, dame ese dinero a mí y yo te monto la mejor app, ¿no? Y entonces, oye, creo que este debate es importante porque de verdad, y más lo verás a medida que vayas haciendo
cosas positivas tú en redes sociales impactando a gente y diciendo, ostras, esto que estoy haciendo no está subvencionado por ninguna parte, no está, incluso a veces estamos hasta perseguidos, ¿no? Es decir, en redes sociales digo, ostras, o la gente empieza a saber cómo funciona el sistema o realmente estamos muy equivocados, ¿no? No, esa inversión me parecería fundamental. Al final, la inversión en educación, incluso en los colegios, ¿no? Se podría montar, clases de personas formadas, de gente que incluso formar a los educadores, ¿no? A los maestros, a los profesores de educación primaria, de educación secundaria, incluso que haya ya presencia de todo esto que estamos comentando en las escuelas. Pues igual es la manera de conseguir que en vez de 1 millón de diabéticos haya medio, o invertir más en este tipo de iniciativas, o que el gobierno sea quien toma las riendas en este tipo de cosas. Quizá no es hacer tanto la inversión directa en el problema, sino en toda la prevención previa. Es que pues, el sistema americano tiene totalmente pues, su justificación en el sentido de decir, oye, pues libertad total, decir, oye, te tienes que pagar tú tus drogas, es decir, te pagas comerte los ultraprocesados, puedes hacer lo que te dé la gana, pero luego también te pagas la sanidad porque esas son las consecuencias que tiene y te pagas la educación si quieres para formar. Bueno, en este caso, si nosotros pagamos la sanidad, creo que, por ejemplo, una asignatura de educación para la salud sería genial. Sería genial porque al final, en cierto modo, todos hemos decidido como sistema pagar de nuestros impuestos la sanidad, ¿vale? Pero también, como es un esfuerzo conjunto, vamos a intentar que esa sanidad cada vez no vaya a peor o que necesiten más recursos. Si, por ejemplo, podemos destinar a la educación una asignatura que sea educación para la salud, y los niños desde pequeñitos saben que, y además a nivel global, no solo a nivel de nutrición y actividad física, pues yo qué sé, de mucha educación para la salud, que por ejemplo en los podcasts me doy cuenta de médicos que aportan un montón de prevención en su área, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digo, ostras, ya que tenemos un sistema, ese sistema hay que equilibrarlo y no solo por un lado, sino también por otro, ¿no? Sí, incluso se podría, a raíz de todo esto, sobre todo a los adolescentes o los preadolescentes, que yo creo que les resulta muy atractivo todo el mundo de las redes sociales, podría ser una buena idea. Pues, oye, que los colegios en esa asignatura hubo una educación para la ciudadanía. Yo creo que tú y yo hemos cursado esa asignatura, ¿no? Que más o menos somos de la misma edad. A mí no me pilló, pero vamos, que sí estaba por ahí. Sí, pues esa educación para la ciudadanía se podría convertir en lo que tú has dicho, ¿no? Esa educación para la salud, y aprovechar ese tirón y ese gancho que podemos tener con los preadolescentes, los adolescentes, para que los profesores seleccionen, oye, pues este vídeo me interesa, y a raíz de un vídeo catalizar para que los críos pues interactúen. Venga, pues vamos a hablar de esto, ¿qué os parece? Y al final sería una muy buena manera de hacerles llegar. Creo que sí, que hay maneras que ojalá la política coja un poco las riendas de esa prevención y sea, pues, al final tenemos que pasar por la política, ¿no? Para todo esto, aunque nuestras iniciativas sean completamente externas. Yo no tengo nada que ver con la política y lo hago todo por puro, pues como lo has hecho tú, ¿no? Por pura satisfacción personal, ¿no? Y decir, no, pero es que al final la política tiene un asesoramiento, y ese asesoramiento tiene que ser científico. Entonces, pues no gastan tanto los políticos en asesores, pues que tengan asesores científicos que le digan, mira, el gasto sanitario se va a disparar si no, en este sistema no introduces este tipo de ajuste. Es como si, imagínate que nos lanzaran a las carreteras a conducir coches sin una educación vial, pues nos estrellamos en ese sistema. Pues esto es un poco parecido, es decir, bueno, venga, pues te lanzan y te pongo ya los hospitales, pero no... la prevención no la estoy abordando, ¿no? Que luego aquí ya nos podemos meter en que si esto es una conspiración a nivel de conflicto, pero que obviamente yo sé que no lo es, pero sí que es cierto, y trayendo a otros médicos, ven que hay... Y a mí me gusta que al final los médicos de sanidad pública son totalmente o bastante independientes, ¿no? Porque... en Estados Unidos sí que pueden haber conflictos de interés a nivel de negocio, pero es que un médico, oye, cobra lo mismo si ve más pacientes o menos pacientes, si receta más fármacos o menos fármacos, y eso me parece genial para mantener la neutralidad, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en este caso, ¿por qué no se ha desarrollado más todo esto? Pues yo quiero pensar que no sea conspiracionista, ¿no? Que sea algo pues más por bueno, no inoperancia, sino porque no se haya llegado a este tipo de conclusiones, pero tú y yo estamos muy metidos en esto, ¿no? Y le hemos dado muchas vueltas, sobre todo tú llevas ya muchos años, le has dado muchas vueltas y bueno, y has llegado a estas conclusiones. Ojalá empiecen a llegar estas conclusiones a la política y ojalá resuenen estas conversaciones, ¿no? Aunque sea entre dos personas completamente ajenas, ¿no? Pero oye, creo que sí, que una de las maneras excelentes sería esa prevención desde primeras y sobre todo en lo que tú dices, en un sistema en el que el médico que trabaja en la sanidad pública no va a tener diferencia, actúa y trabaja de manera completamente honesta, ¿no? Sincera, sí. Porque un médico de familia no va a cobrar más o menos según el número de pacientes que vea, ¿no? Entonces no hay un sesgo de necesito enfermar a la población, ¿no? Como puede ocurrir en otros casos. Así que sí, ojalá salgan las cosas por ahí. Yo creo que ahí tenemos mucho poder en las redes sociales y en resonar y en que la población, pues bueno, se conciencie, pero lo que tú dices, esa inversión pública también se echaría de menos, ¿no? En un sistema como este. Pero aún así, yo ya te digo, creo que tenemos que estar orgullosos del sistema que tenemos y que podemos estarlo más, que es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Ya tenemos estas bases sentadas, aquí se atiende a cualquier persona y no hay ninguna diferencia entre ninguna, ¿no? Entre personas. Entonces ahora lo que tenemos que conseguir es que haya verdaderamente, que no haya diferencias en la prevención previa, que todos los críos desde el primer día que entran en el colegio estén educados en salud, que al final es lo más importante que tenemos. No hay otra cosa más importante. Pues sí. He visto que por tu actividad en redes sociales no te dedicas solo a la información del diagnóstico de radiología, sino a la prevención, ¿no? Que además, obviamente, siendo médico, pues yo creo que animamos a que cada vez más profesionales de la salud se dediquen a esto, ¿no? Y hay algunos reels así curiosos que se han vuelto virales. Uno de ellos que quiero que me expliques ahora, el tema de cómo dormir mejor en noches calurosas. Sí. Pero bueno, ¿cómo estás viendo esta divulgación por redes sociales? Bueno, pues porque al final, antes de médicos especialistas, somos médicos, ¿no? Hicimos un juramento hipocrático en el que curamos, prevenimos y promovemos la salud. Y las redes sociales son una manera excelente de promover la salud, así que como médico, pues intentamos tocar lo máximo posible, siempre basados en evidencia científica, y ya no basados en evidencia científica, sino evidencia científica bien interpretada, que eso lleva pues a abrir el estudio, ver la estadística que lleva, que hay muchos perfiles que no lo hacen. Entonces hay que tener siempre las personas que tenemos pues, ese privilegio de poder contar, que lo hagamos siempre de la manera más rigurosa posible. Pero claro, en este caso, pues unos consejos como cómo dormir en una noche de verano, que mucha gente dice, bueno, pues pon el aire acondicionado, ¿no? Y dice, bueno, no todo el mundo puede, ¿no? O no todo el mundo tiene un aire acondicionado. O no es lo mejor incluso, ¿no? O no es lo mejor, o hay personas a las que no les sienta bien. Entonces, desde luego es un complemento. Quien pueda poner aire acondicionado pueda permitírselo y no le provoque problemas ni a la garganta, ni a las contracturas del cuello, ni al bolsillo, que también duele. Pues bueno, adelante, por supuesto. De todas maneras, también hay que pensar un poco en el tema medioambiental, intentar impactar lo menos posible. Pero bueno, estos consejos pues son evidencia, más que evidencia científica, en este caso son una evidencia fisiológica, anatómica, y también tienes que valorar mucho qué tipo de consejo estás dando. Este consejo no le hace daño a nadie, ¿no? Lo peor ¿qué sería lo peor que pudiera ocurrir? Que una persona siguiendo los consejos del Doctor Felices se cueza una noche. Pues, lo siento mucho, ¿sabes? Pero a otras muchas personas verdaderamente les ayudará. Y en este caso, pues mojarse los vasos más superficiales, como serían las muñecas, el cuello, o poner una bolsa de hielo durante un tiempo para que baje la temperatura, esa sangre va a ir más fresca durante unos minutos, ese calcetín, ¿no? Que te pones en el tobillo, esos consejos que pueden ayudar a muchas personas de manera muy fácil. Entonces, yo creo que las redes sociales ahí son una herramienta excelente y que no nos debemos centrar, o bueno, a quien le guste, porque a quien le guste centrarse en su especialidad,
genial, porque al final pues se centra en su especialidad, te cuenta de su especialidad y es, vamos, buenísimo. Ahí tengo compañeros incluso que son especialistas y que no hablan de medicina, que te dan un enfoque de la historia, ¿no? Ahí Inés, la traumatóloga allí, ¿no? que hace una divulgación excelente, o mi mujer, Ana, mi doctora, que hace una divulgación sobre medicina de atención primaria, sobre lo que tu médico de familia le gustaría decirte y no puede porque no tiene tiempo. Pues todo ese tipo de divulgación que se sale o que se pueda salir un poquito de tu especialidad, creo que es buena si te gusta. Y consejos, bueno, pues al final también es verdad que ayudar y promover hábitos saludables pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? Antes. Pero esos consejos para el verano, pues bueno, están funcionando muy bien. De hecho, otro de mis virales fue en invierno, de por qué el frío, o sea, te puedes resfriar por tener frío. Es uno de los vídeos que también... ¿Y eso es verdad? No, porque realmente no es el frío. O sea, tú puedes pasar un frío polar que te va a facilitar enfermar, pero lo que verdaderamente te enferma es el contacto con un virus, con una bacteria. ¿Qué es lo que ocurre con el frío? Que hace que ese virus que contacta con tu mucosa sea mucho más fácil que entre, pero simplemente por pasar frío no te enfermaría. También puede haber como una bajada de defensa en un frío extremo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. O mayor concentración de virus en épocas de frío, ¿no? Por supuesto, también los virus sobreviven más en las épocas de frío por su anatomía, ¿no? Por su virología, sí. Sobreviven más en las épocas frías. Entonces, un virus que quizá, ahora que estamos en España a 30 y pico grados, cae aquí en la superficie y no consigue sobrevivir, pues igual, en invierno que estamos a 15, lo toco, me llevo la mano a la cara y permanece, y al final entra en mis mucosas y me infecta, ¿no? Y no es uno, son millones. No lo había pensado, digo, ahora mismo los virus en Sevilla y en Córdoba están... No, claro, que esa es otra de las cosas en el están vídeo. Muertos, tío, está esterilizado, ¿no? Claro, no hay. En el vídeo de los consejos para el verano, me ponen, pero claro, doy 3 consejos para pasar las noches de calor y me pone mucha gente. No vives en Sevilla. Claro. Bueno, vivo en Murcia, que es similar, ¿no? Pero, que también hace calor. Sí, yo creo que parecido, ¿no? Igual Sevilla y Córdoba un poquito más, pero yo creo que estamos justo después. Habría que recurrir al INE ahí para verlo. Sí. Pero sí, mucha gente diciéndome, es que no vives en Sevilla. Otro me dice, te invito a Córdoba, a mi casa. Y yo encantado. Yo voy encantado a tu casa en Córdoba. Y bueno, y en Latinoamérica ya brutal, ¿no? La gente que me dice Mérida, México, y me han llegado a pasar fotos de capturas de pantalla del iPhone por Instagram, y 1 de la mañana, 36 grados, y digo, madre mía. Es que eso no se puede dormir, ¿no? Prácticamente. No, claro, ahí tienes que recurrir ya. Obviamente eso son situaciones muy extremas y en poblaciones muy puntuales, por suerte. Eso no es lo normal. Yo, por ejemplo, esta noche aquí en Barcelona no hacía falta el aire acondicionado. No, es verdad, ¿eh? Yo he flipado. Sí, estamos, hoy es 8 de julio, ¿no? Que es que al final, pues bueno, es una de las épocas de más calor y dices, pues oye, puedo pasar bien la noche sin aire acondicionado. Por eso te digo, con esos consejos, ¿no? Por ejemplo, pues si tienes un poquito de calor antes de entrar en la cama, porque al final también lo importante en este caso es reducir la temperatura en el momento de conciliar el sueño. Porque luego tu cuerpo, se autorregula. Claro, porque estás quieto, estás completamente quieto, además el sueño hace que baje toda la actividad, entonces tu temperatura corporal baja. Entonces ya no es tan importante mantener esa temperatura baja porque ya lo va a hacer tu cuerpo. Entonces el momento importante es en la inducción del sueño. Pues oye, esos 3 consejos que te dan unos minutos de frescor te hacen que inducir el sueño sea cuando lo necesitas, te quedas dormido y ya tu cuerpo se encarga de bajarlo. Que de hecho el calor mata más que el frío. Sí. Por lo menos en nuestro país, porque el frío realmente puedes protegerte. Claro. Y el calor a veces hay gente que por inexperiencia o por tal, o por fragilidad puede matarlo, ¿no? Sí, el calor parece más inofensivo que el frío. Todos tenemos esa tendencia a protegernos del frío, en cambio el calor no nos avisa tanto, ¿no? Y el golpe de calor es una de las patologías, bueno, patología no. Accidentes, ¿no? Sí, de los accidentes que más mata. De hecho, el año pasado en España, que dices, joder,
42 personas. Es que lo miré antes de hacer. Que 42 personas en un país como este, que se supone que toda la prevención, que se sabe, que... Me parecen muchas. Me parecen muchas personas. ¿Y cómo puedes morir por un golpe de calor? Pues al final tu cuerpo no... Tus propias necesidades vitales no son capaces de responder a esa temperatura extrema y bueno, pues empiezan a fallar procesos vitales, hay una vasodilatación, tu cuerpo se dilata demasiado, ¿no? Las arterias se dilatan demasiado, entonces no llega bien la sangre, el corazón no bombea como debe, genera una hipotensión. Tu gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que está tirando el corazón no es suficiente y hay un fallo orgánico, ¿no? Que sobre todo es cardíaco. Principalmente es cardíaco, sí. Y bueno, pues ahí ya empieza todo el problema de que empieza a llegar menos sangre a la periferia y vas a peor. Por eso, al principio, claro, la sangre que no llega a la cabeza es lo que suele avisar, ¿no? Esa sensación de obnubilación, de que estás incluso un poco confuso, de que se te puede nublar la vista. Todo esto el nublar la vista es porque no está llegando suficiente sangre. Que de hecho, no sé a quién se lo vi, que es verdad que cuando alguien se marea por esto, no hay que incorporarlo, porque a lo mejor incluso lo que hay que poner es las piernas arriba, ¿no? Para que caiga más sangre. Al final, lo de las piernas arriba lo que hace es que toda la sangre que hay en las piernas vuelva y el corazón, al volverle más sangre, por inercia, tiene más sangre y es capaz de empujar más. Entonces, porque claro, el problema en el golpe de calor, ya te digo, es que todo se dilata y la sangre se mueve mucho más despacio. Entonces, llega toda esa sangre que está remanente en las piernas y el corazón vuelve a tener sangre para ser capaz de empujar y puede ayudar a esto. De todas maneras, en un golpe de calor, lo ideal, obviamente, ¿por qué es la hidratación? También, claro, ¿por qué el corazón no bombea suficiente? Te dilatas, pero es que estás sudando, estás perdiendo sangre, estás perdiendo líquido de tu cuerpo. Entonces, tu corazón no tiene suficiente líquido para empujar. Entonces, por eso, hidratación rápida. Y por eso aquí la hidratación debe ser con agua. Y agua normal, porque también todo esto que se habla de en el deporte hay que hidratar con electrolitos, en este caso es que no estamos buscando una hidratación óptima, sino que estamos buscando reponer líquido. No estamos buscando tanto hidratar, sino reponer líquido. Y esa reposición de líquido es agua. Y el agua cruda, ¿no? Como podríamos decir. Y cuanto antes, mejor. Y por supuesto, un lugar fresco, eso sería fundamental. Y bajar un poquito la temperatura, de nuevo, de los vasos más superficiales, las axilas también, porque son vasos más grandes y están muy superficiales. Hacer un abanico en las axilas, en las ingles. Lo que pasa es que abanicarse las ingles pues es un poco... Pero sí, retomar esa temperatura normal lo antes posible y sobre todo la prioridad, reponer líquidos, más que hidratar. Reponer líquidos, que bueno, viene a ser lo mismo. Ahí ya son puntualizaciones mínimas. Pero lo de mojarte las muñecas, el cuello, me suena cuando nos recomiendan, cuando entras en el agua, en el mar. Dice, mójate para que no sea tanto el cambio de temperatura, que entiendo yo que ahí es donde puede haber los famosos cortes de digestión, ¿no? Sí. Niño, hasta que no hagas la digestión no te metas en el agua. Sí. Yo creo que más bien es por eso, ¿no? Porque puede haber un cambio drástico de temperatura y nuestro intestino, o sea, nuestro estómago y tal se paraliza, ¿no? Esa hidrocución, ¿no? Que se le llama. Eso al final, bueno... ¿Eso existe? ¿Veis a los médicos cortes de digestión? A ver, puede haber... ¿En urgencia? No creo... Bueno, sería raro que llegase a un hospital. En el caso de los niños, yo creo que es pues lo típico para... Para que esté quieto ahí, no se vaya solo, ¿no? Es verdad que, a ver, sí que hay que intentar cuidar la digestión lo máximo posible y está claro que en el momento de la digestión tu cuerpo está enviando la sangre al estómago. Entonces, que tú de repente, porque decides meterte a un agua muy fría, claro, vas a necesitar mucha sangre en la piel para dar respuesta a la regulación de la temperatura. Ah, claro. Entonces, claro, si tenías un 80%, me lo invento, ¿no? Un 80% de la sangre dedicada a tu tracto digestivo y de repente le tienes que quitar una parte, hombre, un corte de digestión te puede sentar mal, puede hacer que tu digestión sea más pesada, sobre todo si te acabas de pegar un cocido, una cosa. O si también metes actividad física. Claro, está claro. Sí, si te pones a nadar, por ejemplo, pues, hombre, te va a sentar mal. Que llegues a una puerta de urgencia, tiene que ser una persona que esté ya jodida previamente, ¿no? Y que tenga alguna patología cardíaca o vascular previa. Pero
pero en una persona normal es muy raro que eso llegue a una puerta de urgencias. Pero que te puede sentar mal, sí. Sí te podría sentar mal si de repente tienes una digestión muy pesada y te metes al agua. De todas maneras, ante una digestión muy pesada, no creo que te apetezca meterte al agua. Al igual que no te apetece hacer deporte tampoco, claro. Sí, pero el típico nene, no te metas. Normalmente pues, todos hemos sido niños y hemos comido en un chiringuito en la playa y nos ha dado igual la comida. Te has comido 2 sardinas y te has ido corriendo a querer seguir bañándote, ¿no? Y en ese caso, pues tu madre te ha dicho no te metas para poder estar ella tranquila un rato. Pero sí que por fisiología la hidrocución, que es como se llama esto, al final es un robo de sangre de donde tiene que estar a una zona en la que en este momento pues no debería estar. Claro. Entonces te pueden sentar regular, pero matarte... no. Bueno, pues de estos temas y de muchos más te preguntaría porque, a ver, yo soy un friki de todo esto, pero creo que ha quedado una conversación bastante guay. Sí. Creo que a la gente le va a sorprender. O sea, que no crean que hemos hablado solo de radiología y bueno, y lo que hemos hablado es bastante interesante, ¿no? Porque al final es conectado con esta salud, con esta prevención. Bueno, dejaremos tus redes en la descripción, pero ¿dónde pueden encontrarte o si quieres que la gente conozca algo hacia dónde ir que tú quieras promocionar? Pues de momento Instagram es la red donde estoy haciendo la actividad, que es Doctor Felices. Qué buen nombre. Y sí, la verdad es que mi apellido es una manera de llegar de pie a todo el mundo, la verdad es que sí. Y bueno, empezaré pronto en YouTube. Quiero dar ese salto, esto es primicia total. Pues leí la tesis hace poco, ya me voy quitando cosas, tengo ahora otro proyecto que no sé si puedo contar y cuando ese proyecto salga ya doy el salto a YouTube. Sí. Pues mucho ánimo porque yo creo que YouTube es muy bueno para también poder contar más y a ti se te ve bien ágil en la divulgación. Yo creo que pues vídeos de 10 minutos, tal igual, que puedas aportar más que muchas veces Instagram, que es difícil, ¿no? Sí, son más docentes. De hecho, Instagram yo lo llamo la dictadura del reel. Yo siempre he sido, pues, a mí me gusta explayarme, me gusta el detalle y me gusta la retórica y me encanta hablar, pero la dictadura del reel me ha hecho sintetizar en 90 segundos. Total. Pues te digo una cosa, desde la dictadura del reel soy mejor profesor, soy también profesor en la universidad, porque sintetizo mejor y llego mejor con menos. Entonces me sorprendí en mi tesis, mi presentación de trabajo de fin de máster tenía 30 minutos, me parecían pocos y le decía a mi directora, no puedo, no lo consigo, ¿no? Y ahora la misma directora, mismo tema, lo ampliamos, hicimos más cositas y hicimos la tesis. Tenía 45 minutos, usé 26. Total. Es que no me hizo falta más, porque al final te hace sintetizar. O sea, que la dictadura del reel no está tan mal. No está mal. A mí me lo dijeron hace poco, porque yo tampoco doy muchas charlas, pero en una que dice hace poco dice, ostras, parece que lo hagas todos los días. Digo, bueno, en parte todos los días tengo que jugar con captar la atención de mi público, mantenerlo y tal, pues obviamente al final no sale. Sí. Yo creo que esto es un aprendizaje buenísimo y al final nos hace mejores, ¿no? En esto. Total. En comunicar. Doctor Felices, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Un placer estar aquí. Muchas gracias.